Veamos cómo resolver este interesante ejercicio donde vamos a trabajar con números primos y números pares e impares. Vamos a leerlo. Me dicen resolver el siguiente problema. Entre los primeros 100 números naturales existen 25 números primos. La pregunta, ¿cuántos suman esos 25 números primos? Primeramente debemos recordar que es un número primo. Un número primo es aquel que solamente se puede descomponer en él mismo por la unidad. Por ejemplo, el 6 no es un número primo, porque 6 podría ser 1 por 6, pero además podría ser también 3 por 2. Entonces ya es un número compuesto. ¿Cuáles son los números primos? Vamos a escribir. Los números primos serían meramente el 2, es el primer número primo. 2 es un número primo, el más pequeño de los números primos, el 2. Después del 2 vendría el 3, porque el 3 también solamente es divisible por 1 y por 3. Después vendría el 5. 5 sería 1 por 5, después el 7, después el 11, después el 13 y así sucesivamente. 17, etc. Hasta, me estoy hablando de los primeros 100 números naturales. El último número natural, en este caso, es 100, es un número par. Fíjense que ese número es par, pero además es compuesto, porque 100 tiene varios divisores. Antes de 100, el último número primo es el 97. Entonces, quiere decir, entre el 2, que es el número primo, y el 97 hay 25 números primos. Esto es lo que plantea el ejercicio. Y queremos entonces calcular cuánto suman esos 25 números primos. Pero la idea de este ejercicio no es sumarlos, pues hay que buscar los restantes. La idea es determinar, sin sumarlos, cuál es el valor verdadero. Le vamos a dar dos posibilidades. Una de estas dos es verdadera. Primeramente, la suma de esos 25 números primos va a dar 1061 y la segunda posibilidad es 1060. Uno es falso y el otro es verdadero. ¿Cómo podemos determinar esto? Bueno, primeramente dos respuestas. Fíjense que estas respuestas son consecutivas, pero este número termina en 1, que es un número impar. No hablo de primos, sino de impar. Y este número termina en 0, que decir que es par. Le estoy dando dos respuestas. Una suma que dé par y una suma que dé impar. Vamos a ver cuál sería la verdadera. Como hay 25 números primos, vamos a recordar que el primer número, en este caso que está aquí, que es el número primo, el 2 es un número par, es el único número par. O sea, 2 es el único número primo par. Los restantes van a ser impares, el 3, el 5, 7, 11, 13, 17, hasta el 97. Quiere decir, si aquí hay 25 números, y solamente uno de ellos, que es el primero, es par, los restantes, que serían del 3 hasta el 97, serían impares. Quiere decir, entre 2 y 97 hay 25 números primos, uno es par, que es el 2, y los restantes son impares. Entonces, el 2 es primo, pero los restantes son impares, o sea, desde el 3 hasta el 97 son impares. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Cuántos impares hay? Si aquí hay 25 números, entonces la cantidad de impares sería 24. 24 impares más un par que hay aquí me darían los 25 números primos entre 2 y 100. ¿Qué pasa? Cuando yo sumo una cantidad, porque esta cantidad es 24, o sea, vamos a escribirlo, 3 más 5 más 7 más hasta el 97, esa suma es igual a 24 números primos. Entonces esa suma va a ser par. ¿Por qué razón? Porque si yo sumo dos impares, va a dar par. Esto da par, esto da par, y siempre que sume cantidades pares da par. No importa que sean impares o sean par. Es decir, que si sumo 24 números impares, va a dar par. Y esta suma da par. Pero el anterior número es 2. Y el 2 también es par. Entonces, quiere decir, si yo sumo los números impares, en este caso, que sean primos, más el único número par que es primo, esa suma, desde el 2 hasta el 3, el 5, el 7, hasta el 97, sería la suma de par más par. Y la suma de dos pares también va a dar par. Entonces, la respuesta a este ejercicio
va a ser 1060. Esa es la respuesta a este ejercicio, porque repito, habrían 25 números primos, 24 son impares, quiere decir, la suma de cantidades de pares, de números impares, es par, más un par, que es el 2, sería suma de pares, y esto daría una respuesta que es un número par, y de estos dos números, el único que es par es el 1060. Espero le hayan entendido, les guste, muchas gracias, suscríbanse, nos vemos pronto en el siguiente video.